Vamos a cambiar de asunto para que yo me relaje un poco. Vamos, y bueno, me lo tienen que aclarar porque es verdad que la mayoría de los ayuntamientos han suspendido actividades de todo tipo, al aire libre, de cultura, de ocio, sobre todo en horas de la mañana, que es donde está la alerta de la Agencia Estatal de Meteorología, sobre todo desde las 9 de la mañana hasta las más o menos 3, 4 de la tarde, 5 incluso, depende de qué tipo de aviso miremos, porque está por viento, por lluvia, por fenómenos costeros, en fin. Entonces me tiene que aclarar si va a tener lugar esta tarde la presentación, aunque yo creo que es bastante tarde y si no le han dicho que no, yo creo que va a seguir adelante la presentación esta tarde, hoy jueves, día 13, en la Biblioteca de Teguise a las 7. El escritor tinerfeño Jorge Laguna presenta su nueva novela, La sangre de la malvasía, en la que relata, creo que toca las erupciones del volcán de Timanfaya y hay ahí una trama que se desarrolla ambientada en la isla. Está justamente con nosotros Jorge Laguna, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Uy, qué bajito me habla, y nosotros aquí chillando. Espera que te subo el micro. Buenos días de nuevo. Hola, buenas. Esto es. Bueno, cuéntanos lo primero. No sé si te han informado del ayuntamiento, si esto sigue para adelante, se ha cancelado algo. Desde el ayuntamiento, por lo menos la concejalía me ha dicho que no se ha suspendido la actividad porque la alerta sería hasta las 3 de la tarde. De todas formas, yo ¿Y en por qué redes... nos al aire? Perdonen que interrumpa, porque nos al aire libre. Uh-huh. La biblioteca en la villa, Perdón. somos medio de pueblo, pero tiene Perdón, techo. pero en Yaiza cerraron también Sí, temas en Yaiza. en Yaiza. espacios cerrados. Pero por eso lo decía, pero yo por informarme. Yo de todas formas en redes sociales iré poniendo las actualizaciones que haya por si se suspende la presentación finalmente o no. Uh-huh. Jorge, bueno, decía, vienes a presentar, creo que vienes expresamente a presentar esta novela, tu nueva novela, ya tienes unas cuantas, pero esta es la primera en la que hablas y ambientas la historia en Lanzarote. Cuéntanos un poco también de ti y de tu inquietud por escribir esta novela. Bueno, la novela en este caso arranca en el año 1730 en la isla de Lanzarote, como bien decías, y es justo pues ese año del fin del mundo, ¿no?, que calificaron muchos cronistas de la época por la erupción de Timanfaya precisamente, pero yo la novela la ambiento justo antes de esa erupción, en los meses previos a la erupción, en donde la isla de Lanzarote ya vive una sequía bestial, hambruna, epidemia de lepra y lo peor son temblores y sacudidas de tierra que se producen a diario sin que nadie entienda el porqué. Un clima un poco preapocalíptico de lo que se vendría después, ¿no?, de esa erupción que arrasó la isla. Y dentro de todo ese abandono que sienten los habitantes de Teguise, en este caso que la historia está ambientada principalmente ahí, reciben la visita de un emisario real que viene desde Madrid para traer una noticia que podría cambiar la vida de todos, pero este hombre muere el día de su llegada a la isla. Y a partir de aquí, pues la historia sigue a una chica que se llama Yaiza, que es una ayudante de curandera y boticaria que al ver el cadáver descubre que hay algo que no encaja. A partir de aquí se desarrolla pues una novela negra histórica que me permite hacer un retrato de la sociedad de Lanzarote en aquel momento con sus diferentes estratos y desigualdades sociales, la esclavitud y bueno, la idiosincrasia del momento, justo antes de la erupción de Timanfaya. Bueno, pues aquí justamente, que no te he presentado a mis dos compañeros Valentín y Pedro. Pedro justamente es de la villa de Teguise, así que... Un placer. Igualmente habrás escrito por lo menos cosas bonitas de mi pueblo. Yo por preguntar o por curiosidad, ¿por qué le surge esta inquietud? ¿Por qué le surge focalizar este tipo de historia a alguien que, por ejemplo, procede de Tenerife? ¿Cómo te surge a ti esta idea de centrarlo todo en la isla de Lanzarote y en Teguise concretamente? Bueno, al final yo siempre he sido muy curioso por la historia y no necesariamente solo de Tenerife, es verdad que vengo de ahí, conozco muchas historias y me han interesado, pero siempre he buceado mucho la historia de Canarias y concretamente este año me parecía fascinante por todo lo que ocurre, ¿no? Ya la erupción provocó una enorme catástrofe en la isla, esos 6 años de erupción, pero sobre todo cuando empecé a documentarme descubrí que justo antes lo que ocurría en esa isla me permitía contar un momento concreto de la historia que para mí era muy relevante, ¿no? Ese abandono por parte de la metrópoli, una isla que quedaba además abandonada por parte de las Islas Mayores en Canarias también, la historia de personajes como la alcaldía de Juan Leal, que posteriormente tuvieron que emigrar. No quiero desvelar mucho tampoco de algunos personajes porque forman parte luego de la historia más importante, ¿no?, de las islas. Y bueno, empecé a bucear en ese periodo histórico concreto y en esa erupción, en lo que ocurrió antes también. Y bueno, al principio uno entra en este tipo de cosas cuando se va a documentar, pues
pues sin mucha intención, ¿no? Intentando ver qué hay, y luego la curiosidad te acaba llevando de ese iceberg a encontrar que en las profundidades hay muchísimo más, ¿no? Uy, Valentín, Sí, perdón. Me voy a Jorge, ¿qué dormir. tal? Buenos días. Yo creo que has hecho una sinopsis que a mí por lo menos me ha captado la atención como para leerme el libro, porque me parece muy interesante, porque además combinan dos cosas que me gustan mucho, ¿no? Un relato histórico y después, digamos, la novela o el suspense, la novela negra, ¿no? Te has documentado mucho de cómo era la sociedad en el siglo XVIII. ¿Cómo era Lanzarote en el siglo XVIII? Cuando tú escribes el libro, visualizas, ¿no? Esa sociedad, ¿cómo era para ti? Pues mira, muy buena pregunta, porque a mí también me ha sorprendido que, a diferencia de las otras dos novelas que he escrito, que se ambientan en unos escenarios que de alguna manera podrían ser algo más evocadores, la primera era la isla de La Palma y la segunda en Tenerife, al final era un periodo muy de grandes hacendados y de haciendas, evidentemente, y de terratenientes. En este caso yo descubrí que Lanzarote en el siglo XVIII era un lugar en el que ni siquiera los propios habitantes que mejor vivían bien, y mucha gente buscaba emigrar. Evidentemente la sequía y la hambruna tenían mucho que ver, el abandono que decía de la metrópolis era muy importante, y también pues que las desigualdades sociales provocadas sobre todo por la falta de agua, por la escasez, que será un gran motor en la novela, es decir, las reservas que hay en las maretas, en los aljibes, cómo se hace ese reparto, el no poder abrevar al ganado, el no poder alimentar a los hijos, y luego lo derivado que viene de eso, de la falta de salubridad y de agua, que son las enfermedades, ¿no? En un lugar asolado por las enfermedades, de manera que se vive una situación un poco de intento de supervivencia extrema, porque todo el mundo quiere luchar por el bien de su familia, ¿no? Entonces, a mí precisamente por eso, que lo que te comentaba antes, que me interesaba tanto el Teguise de ese momento, porque se ve una situación en la que tanto los pequeños empresarios como las grandes familias vinícolas, de ahí viene el tema de la malvasía, que al final hablo de algunas familias vinícolas de la época previo a Timanfaya y a los cultivos que había, incluso esas familias luchan por intentar llevarse su pequeña porción de agua, lo poco que pueden alcanzar, ¿no? Entonces, claro, al final el agua es el maná de la vida, entonces cuando hay escasez y todos tienen que luchar por ella, pues surgen este tipo de conflictos, ¿no? Un Mad Max ahí más o menos, ¿no? Sí, Pero con sí, el sí, agua. sí. La verdad que me parece apasionante, y ahora seguimos indagando en las entrañas de lo que es la novela en sí. Digamos, si lo he entendido bien, podemos hablar de una novela de ficción, la historia que se cuenta es ficción, pero todo el entorno es real. Te has documentado muy bien para hacerlo. Esto es así, ¿no? Sí, sí, así es. Al final, bueno, cuando uno escribe una novela siempre hay elementos que tiene que recrear. También, sobre todo, teniendo en cuenta, pues, darle más ritmo a la historia, darle... bueno, un poco más de empaque, ¿no? Porque a veces la realidad pues tiene momentos aburridos, y es lo que uno intenta quitar en la novela, ¿no? Que todo tenga cierto ritmo, un increscendo, y que haya, bueno, un tema de generar unas expectativas que luego se vayan a resolver. Yo lo que sí he ahondado mucho es, sobre todo en esa época, en los personajes, que algunos sí son reales y otros podrían haberlo sido, porque al final pues tomo como referencia cómo eran los franciscanos, por ejemplo, en aquel momento de Lanzarote, cómo eran esas curanderas o esas mujeres que ejercían la medicina de forma clandestina, cómo eran las familias del vino, ¿no? Para que todo eso me permita generar este retrato. Oye, yo me parece un planazo si ir a la presentación esta tarde, porque además es bastante tarde, a las 7 de la tarde, si ya se ha apaciguado todo después de la tormenta, pues ir a meternos en un mundo que yo encuentro apasionante totalmente. Les voy a recordar la hora, a las 7 de la tarde, en la biblioteca de Teguise. Además va a estar la actuación del templista Alexis Lemes. Tú no vas a estar solo, Jorge. Va a estar contigo José Duarte, siempre que lo tengo como José de Teguey, seguramente lo conocen, va a estar contigo. Pero a mí sí me gustaría, lo que se pueda, porque una persona siempre es un mundo, que nos hablaras de ti, de Jorge Laguna, como persona, como escritor. No sé si te dedicas en exclusiva a la escritura o es tu, digamos, actividad secundaria. Cuéntanos, háblanos un poco de ti para que la gente te conozca un poco más. Bueno, pues yo me llamo Jorge Laguna, tengo 31 años ahora mismo, y yo me formé como periodista y como comunicador audiovisual, y luego me especialicé en el mundo del guión. Llevo 10 años trabajando como guionista, principalmente en Madrid, para series de televisión, documentales, largometrajes. Por ejemplo. Pues mi primer crédito fue en Brigada Costa del Sol, una serie que hicimos con Warner Bros. Para Netflix y Telecinco. Luego estuve en un documental... El de los hombres de Paco, ¿no? La protagonizaba el de los hombres de Paco, exacto. ¿cómo se llama? No Hugo Silva. Hugo sí, Silva. ahí,
Pues ese fue mi primer gran trabajo como guionista que sale a la luz, porque luego gran parte del oficio del guionista lo que tiene que ver es con desarrollar proyectos que no se llevan a cabo. Y eso es lo que he pasado después. Dirigí un documental que se llama Babylon, que también lo escribí, y luego he pasado por una fase de desarrollos con productoras de proyectos que uno escribe, que pasan a preproducción, pasan a cadenas, a plataformas, pero luego los que se llevan a cabo son muy pocos, ¿no? Entonces, ahora acabo de terminar de rodar un documental para Televisión Española, del que tampoco se puede hablar mucho hasta que no salgan las comunicaciones oficiales, y tengo una película pendiente para el año que viene, y otro de esos proyectos, que son de los que yo he desarrollado, fue la primera novela que escribo, que es El secreto de la Indiana, que era un proyecto de serie de televisión que yo escribo en la isla de La Palma, contando esa edad de oro del tabaco palmero en el siglo XIX, con la primera mujer que se convierte en empresaria, ¿no? En un momento, en un mundo de hombres. Y ese proyecto de televisión no se pudo llevar a cabo por la pandemia y decidí convertirlo como novela. Y a partir de ahí me he reconvertido también como novelista. Entonces combino esos dos oficios, el de guionista y el de novelista, porque al final ese camino me ha encantado y me gustaría seguir quedándome aquí. ¿Y cómo ha sido la acogida de tus dos primeras novelas? Y no sé si la tercera ya está a la venta o ¿sabes? La presentación oficial, ¿dónde la podemos conseguir? Sí, las dos primeras novelas han ido muy bien, la verdad. Al final estoy con una editorial que también le ha dado un gran apoyo, como es Penguin Random House. El sello es Suma de Letras. La primera ya va por 4 ediciones más el bolsillo, la segunda también ha funcionado muy bien y en esta ya llevamos segunda edición en un mes que salió a la venta, así que bueno, muy contento. Se está vendiendo también mucho en el resto de España, no solo en Canarias, y bueno, de momento la acogida es muy buena. Compañeros, no sé si tienen más, es que yo sí tengo más dudas. Has hecho unos apuntes de La sangre de la Malvasía, que es el libro que se presenta hoy, pero es que ha hecho un apunte de la Indiana con la época del tabaco en La Palma, que ya me dan ganas de leer esa. Y dame otro apunte de la otra novela que tienes y así las compramos las tres. Pues mira, la segunda novela que publiqué se llama La huésped de la Casa Amarilla y transcurre inicialmente en la isla de Tenerife en 1940. La guerra civil acaba de terminar, Canarias está pasando un periodo de miseria y las Islas Canarias reciben la visita de una antropóloga nazi, una mujer, esto es una historia real, un personaje real, a la que Hitler envía a Canarias para llevar a cabo una investigación secreta. ¿Qué pasa? Que en aquel momento Franco se quiere llevar bien con Hitler y le tiene que abrir las puertas del archipiélago y colocan a esta antropóloga que viene a una criada que se dedica a los servicios de limpieza en un hotel en La Orotava, en Tenerife, para que la acompañe por estas expediciones que tiene que llevar a cabo por la isla. Y lo que descubre esta mujer, esta joven, se llama Tamara, la asistenta, es que lo que hay es una tapadera que tiene que ver con la presencia de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y la posición estratégica que había en Canarias. Es decir, es una novela de época que cuenta un periodo histórico muy concreto en el que Canarias es vital para la Segunda Guerra Mundial. Primero Tenerife y luego también Gran Canaria y Fuerteventura, y que tendrá que ver pues con el espionaje y el contraespionaje que muchas mujeres, sobre todo de los servicios de limpieza, llevaron a cabo para intentar ayudar bien a su bando o bien a otros países. Oye, interesantísimos estos apuntes, Pedro, dan ganas de leerlo. Pues sí, a mí de leerlo y de verlo. Yo también soy un gran consumidor de estas plataformas que hay ahora, yo creo que están viviendo ya que le apasiona también el tema del cine, el guionismo, ser guionista, etcétera. Están viviendo también una época dorada y una oportunidad. Yo creo que este tipo de iniciativas, supongo yo que en la presentación de hoy está apoyada por el Ayuntamiento de Teguise, supongo. Así es, sí, lo organiza la Concejalía, sí. A lo mejor no solo la presentación de libros, sino también implicarse, ya que vemos que muchas veces se implican en proyectos a lo mejor de menor calado, una serie donde se muestre también la historia ficticia o no ficticia de Canarias, de La Palma con esta señora del tabaco, en la de Teguise con la de los terratenientes o la gente que se dedicaba a los diferentes negocios, y en una época histórica en el que se puede trasladar cómo era Canarias en esa época, o la segunda en la de Tenerife con respecto a este espionaje nazi, que yo creo que todo el mundo también recuerda, por ejemplo, lo de Fuerteventura, sí, ¿no? Con esas implicaciones. Yo creo que podría servir primero como para conocer también la historia de Canarias hacia la gente, hacia también los mismos canarios, digo, hacia el exterior, y después para algo de entretenimiento, ¿no? Pues sí. Me parecería muy interesante. Con el auge audiovisual que hay ahora mismo en Canarias, Jorge Laguna, que es guionista, ha sido guionista y es guionista, escritor, pues dar el salto ese a director, no sé si lo has planteado, si te lo planteas, si
Hombre, a mí me gusta mucho dirigir y también dirijo algunos proyectos, sobre todo de documental. Me gusta mucho más la escritura, evidentemente. Pues también pues estoy un poco más resguardado yo en mi casa. Al final, cuando uno escribe en el papel todo cabe y luego cuando llegas al rodaje todo se acaba complicando mucho más. A mí, evidentemente, este tipo de proyectos me gustaría llevarlos a la gran pantalla o a la pequeña pantalla, ¿no? Pero la principal dificultad, que esto yo me lo he encontrado en estos 10 años que he trabajado como guionista, tiene que ver con el presupuesto. Claro. Los proyectos de época, al final, es muy fácil que se encarezcan y es muy fácil que las producciones superen el coste que se ha estipulado primero porque, bueno, al final hay que recrearlo todo y sobre todo hay que intentar que esa recreación que tú hagas no se vea falsa, ¿no? Que eso es lo más complicado. No se trata simplemente de tener un presupuesto, sino de que ese presupuesto sea vistoso, ¿no? De tener los suficientes figurantes, de ser capaz de borrar gran parte de las manchas que tenemos en las calles, sobre todo los exteriores, dan mucho problema, pues por el tejido de la luz, del agua, de los alcantarillados, de muchísimos elementos que no nos damos cuenta a lo mejor en el día a día, porque vemos a lo mejor las calles de Teguise y es verdad que parece un retrato de esa época, ¿no? Pero cuando empiezas a mirar un poquito con lupa te das cuenta de que hay alcantarillas, de que hay farolas. Bueno, alcantarillas en Teguise no hay. Se los garantizo. Seguimos con los pozos negros, pero sí hay arquetas y todo eso. Exacto, luego hay muchos elementos que tienes que borrar y que eso suele ser muy costoso, ¿no? También. Entonces, bueno, si se puede llevar a cabo, bienvenido sea, yo encantado. Claro, pero que las perrillas hay que buscarlas. Exacto, Oye, exacto. Por eso decía que no sé, que es un momento adecuado para que el gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote, aquí vemos como centros turísticos apoya muchas iniciativas. Ahora Sí. yo qué sé, a mí me encantaría ver una serie de ese tipo ambientada en cosas que conoces tú. A ver, cuando se grabó aquí Mararía, que esto fue un boom. Toda la isla hablaba de Mararía. Claro. Todavía se habla a día de hoy. Por eso. Oye, ¿y Jorge Laguna tiene pensada alguna novela ambientada en Fuerteventura? Yo es que soy majorera. Bueno, la verdad que no lo tengo todavía muy claro, porque incluso, te digo, las novelas anteriores han surgido un poco no sé si de la casualidad, sino que al final yo pues soy curioso, me pongo a investigar y de repente encuentro en cada historia de repente un mundo. Pero sí estuve, por ejemplo, hace tiempo documentándome para hablar de la historia de Unamuno en la isla de Fuerteventura, por ejemplo. Lo que pasa es que luego son proyectos a lo mejor que yo tengo, no te diría que enterrados, pero sí que muchas veces los acabo aparcando porque a lo mejor pienso que da más para un documental, pienso que puede dar más para otro tipo de proyecto. Entonces, bueno, yo empiezo a bucear en una historia y al final, no sé si al final la llevo ahora, más adelante, o en otro formato, ¿no? Como te decía. Claro, pues te deseo muchísima suerte, Muchas todo el gracias. éxito del mundo con La sangre de la Malvasía. Si le pudiéramos dejar un titular a la gente, después de leer el libro, ¿tú qué crees que siente el lector? ¿Con qué conclusión o titular se puede quedar el lector después de leer La sangre de la Malvasía? Pues mira, te doy un titular, lo que pasa es que tengo que explicártelo brevemente. Para mí es una novela sobre la mentira. Porque para mí es muy importante a la hora de escribir un libro, de contar una historia, de tener un tema, ¿no? Tener algo de lo que quieres hablar, tener claro lo que quieres contar. Y yo cuando empecé a documentarme la historia de Lanzarote en este momento me di cuenta de que mucha documentación se contradecía lo que se contaba de unos personajes tanto en un lado como en otro de la historia. Entonces lo que me di cuenta es de que es un proceso que históricamente nos ha ocurrido con todo. Y yo lo he visto mucho en algunas cosas que han ocurrido en la isla de Tenerife también y en otros lugares. En donde muchas veces la historia depende de la manera en la que esté contada y depende de los historiadores que la narren, ¿no? Y hay muchos hechos que se omiten. Y me di cuenta de que hay algunos elementos que transforman en héroes a gente que en realidad eran villanos y viceversa. Entonces yo no quiero juzgar, simplemente yo presento unos hechos que el espectador pueda de alguna manera modificar, ¿no? Entonces sí que me gustaría que se quedaran con que la historia muchas veces está hecha a base de mentiras piadosas que se van contando unos personajes a otros y que se le cuenta a la gente y que, bueno, que nos ha llevado hasta nuestros días. Se traicionó el subconsciente, el espectador, no el lector. Eso, el lector. Bueno, a ver. sí, Bueno, sí, que estamos hablando un poco de todo. Sí. Estamos hablando Sí. un poco de todo. Oye, pues muchísimo éxito. Gracias por estar con nosotros, por acercarte hasta la radio a presentarnos tu nueva novela, La sangre de la Malvasía, aunque todas son muy recomendables. Yo ya Sí, la verdad que muy me lo apunto en pendientes, pero esta tarde tenemos una cita a las 7 de la tarde, cuando pase todo este temporal, con Jorge Laguna en la biblioteca de Teguise. También estará el timplista Alexis Leme, José Duarte acompañándote, estará por allí. Así que un placer, mucho éxito. Muchísimas gracias. Gracias. Mucha suerte. Y gracias a ti también, Pedro Martín. A ti.